Señores, es indudable que tenemos que repetir muy a menudo que los tiempos no son los mismos. Gobernar tenía un marco gubernamental en que los presidentes, los partidos, jugaban el mismo juego porque estaban obligados a jugar con el establishment. Y a partir de los grandes cambios de fines de siglo, comenzaron a aparecer palabras dentro de las cuales está ingobernabilidad, que pueden hacer la profesión de gobernante como algo difícil de ejercer. Hoy día ejercer el poder es extremadamente difícil, porque gobernar para todos es imposible. Tenemos algunos puntos que uno tiene necesariamente que tratar y hemos buscado las personas que tienen menos compromisos e intereses. Miren, los economistas tienen que vivir y para vivir tienen que trabajar para grandes empresas o para el gobierno, porque si no se mueren de hambre. Y lograr personas que si no están retirados, la edad nos permite asumir posiciones, por lo menos que permitan que uno les pueda decir a las personas sin ningún tipo de preocupación lo que uno piensa. Es lo que uno trata de hacer. Nosotros le hemos pedido a un amigo de muchos años, y me doy cuenta hablando con él que estoy muy viejo, porque yo conocí su abuelo. Yo conocí el abuelo, que yo creo que ni él lo conoció. Yo conocí su abuelo. Ayer hablaba con Américo Mejía y le dije, ¿tú te acuerdas del señor Lois que tenía una ferreterita en la Duarte? Ese es el abuelo de Malcún. Señores, tenemos a José Lois Malcún, que tiene una experiencia vasta, no solamente en economía, sino en áreas específicas. Estuvo en el Banco Central, muchísimo tiempo en agricultura, y no tiene, aunque tiene militancia y tiene posiciones muy claras, no tiene la necesidad de decir lo que el otro quiere oír. Y yo le he pedido a José Lois que esté con nosotros, porque no va a ser un tema de preguntas y respuestas, sino que nos desarrolle algo que inclusive a mí me preocupa. Los presupuestos se elaboran calculando los posibles ingresos con los gastos seguros. Oigan esto, es un presupuesto en que tú presupones que vas a colectar de diferentes fuentes recursos para cumplir compromisos que ya están hechos y que hay que pagar. Los préstamos locales e internacionales, eso no se puede posponer. Los salarios de la administración pública. Lois fue el primero que dijo, aquí con 125,000 empleos públicos somos muchos. Y eso se va a pagar con el pago de impuestos, con préstamos y con donaciones que ya no existen, en medio de una crisis. Y yo le pregunto a Lois, entiendo que una reforma tributaria, aunque se hable de reforma, implica aumento en el pago de impuestos, aunque sea para un sector. Tiene que haber impuestos, porque si estuviera bien, no lo hicieran. Buscar los que no pagan, que son los evasores. Eso implica que se puede hacer ahora también, sin reforma. La otra es equilibrar un poco para el que pague más, el que reciba más pague más, y para el que reciba menos
paguen menos. Pero dentro de todo eso, estamos en una época en que nadie está mejor. Y yo le quiero dejar a José Eloy que nos diga, ¿cuál debe ser el espíritu de una reforma? Primero, ¿por qué ahora, antes de fin de año? Y luego, ¿cómo se puede equilibrar un presupuesto en que no tengamos tanto miedo como tenemos de que ahí viene una reforma y nos va a dar duro? Adelante, y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo siempre he tenido algunos problemas, aún siendo funcionario del gobierno, porque he tenido como línea de pensamiento, qué sé yo, tener la libertad de decir lo que yo pienso. O sea, tuve problemas con el gobierno de Guzmán por eso, de Antonio Guzmán. Salí del gobierno de Salvador Jorge Blanco por eso, por opiniones que vertí, que no contrarias quizá a la que se pensaba en ese momento en términos oficiales. Tuve mi diferencia con mi querido amigo del alma, Hipólito Mejía, cuando estuvo en el gobierno. ¿Tuvo diferencia con Digo, Hipólito? claro, como digo, sí, o sea, yo sé decirle que no a un presidente. El funcionario que no tenga capacidad de decirle al presidente algo un día, no se puede, presidente. No le sirve para nada ese funcionario. ¿Por qué? Porque los presidentes están allá arriba, no viven los detalles del día a día de lo que está pasando. Entonces yo siempre he dicho lo que se me viene a la mente. Por ejemplo, ese día que yo hablé de los 125,000 empleos que estaban en exceso, en aquel entonces, sí, 20 años atrás, bueno, ahí ya tú sabes, desde Atuey de Can y todo el partido, se armó un lío del diablo y me llamaba, me dijo, presidente, eso es lo que esa es mi opinión. Ahora, que lo vayan a hacer, yo sé que no lo van a hacer, porque el PRD no va a hacer eso, pero lo dije porque en el momento que se habló de ese tema, yo lo dije. Bueno, en fin, el tema fiscal. Mira, el problema fiscal, como se han dado casos en América Latina de que algunos países que han intentado introducir reforma fiscal, será armar un lío. El caso de Colombia es un caso. Como que los gobiernos en general, aún sabiendo que por producto de la pandemia, que tuvieron que endeudarse todo a un nivel muy por encima de lo que se suponía o estaba previsto hacerlo en los años siguientes, fue un boom de endeudamiento que hubo. Lo que se sugiere, lo que manda las circunstancias es hacer una reforma fiscal para evitar que ese endeudamiento tan grande te come el presupuesto y prácticamente te paralice o te reduzca la capacidad de tu gobernar, de mejorar la salud, la educación, la pobreza, el empleo, en fin, de invertir. Entonces, los gobiernos como que se han asustado un poco con el tema, porque obviamente cada vez que se trata, se producen reacciones siempre muy adversas. Aquí está todo el mundo de acuerdo con la reforma. Los empresarios han dicho que están de acuerdo, el sector empresarial, pero hay miedo de que ahora mismo, en un momento de todavía la pandemia no se ha superado, hay riesgo de que vuelva, inclusive hay países que están renaciendo de nuevo, hablar del tema, porque eso inmediatamente va a producir incertidumbre y hasta puede producir malestar y convulsión social, en fin. Ahora, ¿por qué? La reforma tiene 3 elementos. Uno es revisar aquellos impuestos que hay que rebajar o hay que reducir. Hay impuestos muy altos aquí. Yo siempre he dicho que el impuesto sobre la renta se debe bajar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la medida en que tú bajes el impuesto sobre la renta, la evasión se reduce y la gente se anima más a pagar, evitando el riesgo de que lo sometan. Ahora, eso sí, eso tiene que venir acompañado con medidas más drásticas, porque aquí cualquier evasión, viene el tipo, se sienta ahí en impuesto interno, negocia y resuelve el problema. No. Vamos a bajar el impuesto, pero es para que usted pague. Y si no paga, no va a haber concesiones.
es un impuesto que se puede reducir. Y hay otros así. Ahora hay otros que probablemente hay que eliminar. Son impuestos innecesarios. Algunos inclusive cuesta más administrar y manejar el impuesto que lo que tú recibes de impuestos. Y hay otros que lamentablemente... ¿Cuáles son los impuestos innecesarios? Bueno, hay muchos impuestos ahí que se pagan para certificar documentos y cosas así que muchas veces no retrasan los procesos y no se necesita ese tipo de... Los ingresos son mínimos. Había una vez, al inicio del gobierno de Hipólito Mejía precisamente, yo recuerdo que se eliminaron unos impuestos porque resultaba más caro administrarlos que lo que se recaudaba. Eso es así. Y en el caso de los aumentos de impuestos... ¿Y qué pasaría con el ITEVI, por ejemplo? Ahí voy. Ahí viene el problema de la reforma, el ITEVIS. ¿Qué pasa? El grueso de los ingresos proviene ¿de qué? Del impuesto al consumo, que es el ITEVIS. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos unos 200 productos que están exentos de ITEVIS. Esa exención al ITEVIS produce mucha evasión. 200 productos, señor Marcún, o 200 áreas, por ejemplo, medicina. No, productos, bienes. No recuerdo, 150, 200 bienes. Productos que están exentos de ITEVIS. ¿Qué pasa? Yo he planteado que lamentablemente las exenciones al ITEVIS conducen a una evasión. Y es el impuesto que más se recauda, es el más seguro. Y aún así, por esas exenciones, se producen mucha pérdida de dinero al fisco, que se puede corregir si tú generalizas el ITEVIS. Pero claro, tú no puedes, ¿estamos en cuánto? En 18% de ITEVIS. Tú no le vas a aplicar a ciertos alimentos como la carne, el pollo, el arroz y la habichuela, quizás las pastas, el huevo, la leche, un impuesto, un ITEVIS. Yo he dicho que esos 6, 7, 8 productos se puede quedar exento, pero el resto debe comenzar a pagar un ITEVIS, no de 18, pero tú puedes ponerlo de 4, 5% en una primera etapa. Y así mismo, a la medida que tú subes esos impuestos, puedes bajar de 18 y llevarlo a 15, y ahí nivelarlo todo, 15% o 14%, pero generalizado. El problema es que cuando tú hablas de aplicar ITEVIS, aumentar el ITEVIS, aunque sea producto que muchos pobres no consumen, pero que están exentos, inmediatamente ahí comienzan los problemas. Pero la reforma fiscal, ¿por qué es necesaria, como dice Julito? Porque es algo tan estratégico. Porque obviamente nosotros ahora estamos usando el 47% de los ingresos tributarios, de todo lo que se cobra de impuestos, para pagar capital e intereses de la deuda pública. ¿Cómo tú puedes pretender que un gobierno se puede manejar con el otro 53%? Si tú al otro 53% que te queda le incluye educación, ya ahí sube a casi 63%, 64% del presupuesto, que se iría en educación y en el pago de la deuda. O sea que te quedaría ¿cuánto? 30 y pico % de los ingresos para todas las demás cosas que tú quieres hacer. Incluyendo inversión. Incluyendo capital, inversión, claro. Si tú le quitas capital, que es generalmente un 3, un 14%, te viene quedando ¿cuánto? 20 y pico % de los ingresos para todo lo demás. Para hacer todo lo que tú quieres sostener la economía del país, la administración pública, en fin. ¿Cuál es el problema de eso? Claro, ahí tenemos un componente que se llama remuneraciones, que tú podrías decir, bueno, yo me puedo ahorrar aquí 30,000, 40,000 millones anuales. ¿Cuál es ese? Remuneraciones. Ahora tú vas a sacar a 200,000 personas a la calle. Aquí hay 700,000 empleados públicos. Y este gobierno, esta administración y este país no necesita más de 250,000 empleados públicos. Y es demasiado. Eso es un exceso, 250,000. Pero eso se prostituyó. Se convirtió en un instrumento político y se creó un elefante blanco que es la del diablo eso.
Y entonces tú ves que a veces te quitan 800, te desvinculan unos cuantas gente, y una vez se arma, empiezan a hablar en la prensa, y ese es un gran problema que ahora mismo, ¿qué tú vas a hacer con una pandemia que echó a la calle 400,000 personas, que ya se ha recuperado gran parte de ese empleo? Casi el 80% ya está de nuevo trabajando. Tú no vas a echar 200,000, 300,000 personas a la calle. Eso no va a ser, eso nunca va a ser. Eso pasarán años para que tú vayas poco a poco, que esas personas vayan envejeciendo, que tú las vayas ya pensionando e ir comprimiendo el Estado dominicano, comprimiéndolo, porque es un gran problema de gasto también. En fin, el tema, yo sugerí que la reforma se discutiera este año, se dejara lista este año. No que se comenzara a aplicar ni mucho menos, porque ya estamos en agosto, o sea, ya no... Pero sí por lo menos dar los primeros pasos, y que se hiciera a través de la Comisión Nacional de Desarrollo, o sea, que se hiciera en un grupo de consenso, para que de ahí, como pasó ahora con el salario, que hubo un aumento salarial, donde se lograron poner de acuerdo las tres partes, trabajadores, empresa y gobierno, y se hizo un aumento bastante bueno en términos de ajuste salarial. Hay que buscar ese consenso con la reforma fiscal, explicando bien de qué se trata, porque aquí se especula mucho y se habla mucho disparate, gente que no entiende ni sabe de ese tema, y se pone a opinar. Opina en la prensa, opina en la televisión, y crea una confusión del carajo. Entonces la gente se asusta y piensa que eso se va a acabar el mundo. Usted, con el aumento de los impuestos, con la reforma fiscal, ¿cree que va a pasar lo mismo que pasó ahora con el aumento salarial, de que un día se apareció el gobierno con el sector tripartito completo, y hicieron un aumento y no hubo discusión, se estaba trabajando en eso y nadie lo sabía? Bueno, esa es otra cosa. ¿Usted cree que ahora mismo, después de escuchar a Paliza en enero decir, vamos a trabajar con esto, de que nos van a decir a final de año, miren, la reforma estaba consensuada? No tanto así, es diferente, eso no es tan fácil. Lo que sí puede haber es una discusión a puerta cerrada previa entre, por ejemplo, la cúpula empresarial y el gobierno. Mira, tenemos esta propuesta, denos su opinión, con los sectores laborales, con otros sectores de la sociedad civil, miren esto, y comienzan a trabajar en eso. Tranquilo, entonces, ya cuando se tengan los feedback, de las opiniones y todo, ya el gobierno va a ir construyendo ya una cosa quizás más aproximada a lo que puede ser un consenso, y entonces la lanza públicamente. Y dice, aquí tenemos una propuesta, la vamos a discutir en el pleno de la Comisión de Desarrollo, bueno. Pero siempre hay que hacerlo así. Tú no te puedes lanzar al campo de batalla, tú sabes, y comenzar a tirar flechazos o con una espada en la mano a matarse uno con otro. No tiene sentido. Así como se hizo con el salario, así se tiene que hacer con la reforma fiscal. Un previo consenso, sin necesidad de que eso tenga que ser, qué sé yo, salir a la opinión pública ni nada. Ahora, al final sí, va a haber una discusión amplia en los medios, probablemente, quizás Julito voy a invitar para que analicemos la propuesta de ley y le diga cuáles son los puntos buenos, los puntos malos, pero eso va a llegar, inevitablemente. José, es indudable que si se va a hablar de impuestos, el sector empresarial, no solamente hay que presentarle, sino consultarlo. A ver si tiene una propuesta. El sector laboral se supone que es el que recibe el salario, pero también el sector laboral es parte del pueblo, del consumidor, ¿verdad? Claro. Yo no estoy claro, por ejemplo, tú y yo, ¿quién nos representa como contribuyente en ese diálogo? ¿Usted cree de verdad, y me da esa ñapita, que la sociedad civil es mi interlocutor en esa discusión? Bueno, mira, hoy en día yo creo que la sociedad civil, poco a poco, está sustituyendo a los partidos políticos.
cómo ¿Y quién es la Los sociedad civil aquí? todos y nadie. Pero yo no me siento, tú y yo no nos sentimos representados ahí. Bueno, probablemente no, pero yo sí la oigo, la escucho y cada día tiene más poder de todo, seguro, por lo que de influencia, representa. de convocatoria, de todo. Yo creo que ahora mismo la gente, mucha gente cree más en lo que opina. Claro, hay que entender también que la sociedad civil es un término muy amplio, pero ya los partidos políticos han ido perdiendo No, yo mucha te pregunto, credibilidad. ¿sabes por qué? Porque tú sabes que lo único auténtico que representa el capitalismo salvaje, son los empresarios, pero ellos tienen cédula, serie, placa, seguro, todo el mundo sabe qué son. El sector sindical está más en duda, porque a veces son sindicalistas, a veces son propietarios, a veces son una cosa, a veces son otra. Es decir, están disfrazados. Y la sociedad civil, a la que nosotros llamamos sociedad civil, que tú y yo sabemos que no nos representa, que cada día sustituye más a los partidos, porque son una fuerza que representan unos intereses. Y esos intereses no son lo del contribuyente, lo que van lo que pagan el ITEVI, lo que quieren ser oídos. Realmente. Pero son más serios en sus opiniones, son más transparentes que los partidos. Eso sí, porque dicen lo que le mandan a decir claramente, como los patronos, ¿verdad? Que son claros. El patrón dice lo que a mí me conviene, no lo que tú quieres oír. Ahora, ¿tú crees que antes de diciembre vamos a tener un proyecto de reforma tributaria, más o menos, como dice Michelle, por consenso como la laboral, que no trajo tanto problema? Bueno, si las condiciones siguen como van, la economía creciendo con gran dinamismo, el COVID ya bastante controlado, todo va aparentemente viento en popa. Yo creo que sí podría suceder que el gobierno comience a hacer consulta antes de diciembre sobre el tema de la reforma fiscal y que a principios de año ya haga una propuesta formal, un documento ya final. Miren, esto es lo que tenemos, no final, un documento para discusión, ya más o menos preconsensuado, para ponerlo en manos de los diferentes sectores. Tu figura es una figura que yo la veo como un 911. Siempre tú has tenido participación en crisis importantes. Tuviste en agricultura cuando los ciclones y a Hipólito Mejía al principio. Tuviste en el Banco Central cuando el desastre de los bancos. Tuviste un papel importante que la gente no sabe en las leyes de salud y de seguridad social y de esas cosas. Bueno, que yo no dirigí se ese conocen. proceso. Y tuviste en el gobierno de Guzmán cuando la fiebre porcina. Yo te quiero preguntar algo. Si a este problema de una lucha por erradicación de la corrupción, donde la oposición en vez de colaborar está a la defensiva, creando un problema enorme, es decir, que no es una fuerza activa. Si en otro lado aparece un nuevo gobierno con una persona que no está comprometida con el pasado, que quiere de verdad arreglar los problemas que son demasiados. Es decir, que aquí nadie le tiene envidia a Luis Abinader por lo que tiene que resolver. Si tú tienes que en medio de la pandemia, justamente en agosto, hay un cambio de gobierno, después de un proceso rarísimo en que se movieron las dos fechas y hubo problemas electorales que todavía no se han estudiado bien. Y aparece una pandemia con unos gastos de vacunación que ya van 6 millones de dominicanos vacunados, con miles de millones de gastos en hospitales, que cambió todos los presupuestos, con un Haití que no hemos podido resolver y que hay que resolverlo. Y ahora asoma la posibilidad de una epidemia de fiebre porcina que tú viviste y que le costaría al país una suma muy parecida o mayor
a la vacunación, porque la eliminación de no sabemos cuántos cerdos, si fuera necesario hacerlo, o limitarlo a una zona que uno no sabe dónde están todavía. ¿Cómo tú ves ese último problemita que tenemos? Sí, mira, en el 78, cuando entramos yo era su secretario, Hipólito ministro, secretario de Agricultura, primer reto que nos encontramos fue la fiebre porcina africana. ¿Cuál fue la decisión? Bueno, primero se comenzó a aislar las granjas más o menos que estaban más desarrolladas. Se tomaron medidas muy fuertes para controlar hasta la entrada de los vehículos, todo, para que esas granjas se protegieran. Pero prácticamente eran muy pocos cerdos los que se producían, digamos, comercialmente. La mayoría eran granjas pequeñas y el cerdo de patio, que estaba repartido en el país entero. Eran 1.4 millones de cerdos se mataron. 1.4. Aproximadamente. Wow. Eso obviamente fue un impacto tremendo porque se expandió rápido la enfermedad y como te digo, los cerdos estaban muy así a la intemperie, no eran granjas que se podían así tomar medidas de protección o control. Ahora eso es diferente. Ahora estamos hablando de una industria bastante desarrollada, con razas muy mejoradas, con técnicas avanzadas y que se produce una cantidad de cerdo ya comercialmente hablando muy significativa. Ya no estamos en el 78. Yo sugiero ahora que, bueno, toda la zona de que se detecte la enfermedad hay que inmediatamente hacer un cordón sanitario y matarlo a todos. No es que tú vas a matar a los enfermos y va a quedar los vivos, no, es que se contaminan, al final va a haber un contagio. Hay que matar, en esa zona que tú vas a detectar la enfermedad, mata a todos los cerdos que hay alrededor. Con las granjas grandes y medianas, que son las que mayor producen hoy en día, comenzar a tomar medidas sanitarias urgentes, vacunar, hacer examen del cerdo, comenzar a poner control en las entradas sanitarias, desinfectar los vehículos, desinfectar la gente, mascarilla. Es casi como la pandemia, como el COVID. Es un proceso estricto para que esas granjas y que la carne de cerdo que llega al mercado, para que sigamos consumiendo carne dominicana de cerdo y no esperemos que venga de Estados Unidos, hay que certificar que viene de granjas que están totalmente exentas de la enfermedad. No, y bajo los protocolos que usted ha dicho. Los protocolos sanitarios, eso es lo más importante ahora mismo. Protocolo inmediato y aplicación y acciones inmediatas. No perder tiempo con eso. Es una enfermedad que se esparce muy rápido. Ahora mismo se está consumiendo en este país cerca de 1,5 millones de libras de carne de cerdo, producida localmente, y creo que se importan unos 90, 100 millones de libras de Estados Unidos. Las importaciones son básicamente, ¿cómo se dice?, partes de cerdo, que se usa mucho en la industria, pero también viene ya productos terminados, las chuletas y cortes de cerdo. Entonces tenemos que evitar, no que la fiebre porcina acabe con la porcicultura, sino que los consumidores acaben con la porcicultura, porque si tú no te sientes seguro de que vas a comprar una carne de cerdo que esté libre de cualquier posibilidad de enfermedad, entonces va a haber problemas con... Y aunque se dice que la enfermedad no es transmisible al ser humano, bueno, ahí yo he entrado a Google, he leído bastante de eso y bueno, hay algunos casos. Que da una diarrea. Sí, hay algunos casos que se producen síntomas. Yo prefiero sobre eso, no soy un experto, tú sabes, pero la gente le tiene miedo al tema. Y tú sabes, y otro problema son las medidas sanitarias hacia el exterior. Preparémonos, porque en un avión no va a poder tú poner, óyeme bien, nada que huela a cerdo. No. Nada. No hay salami para Nueva York. O sea, ni para Centroamérica, exportaciones de embutidos, olvídense de eso. Bueno.
O sea, estamos hablando de que hay que buscar la forma de erradicar rápidamente la enfermedad y tomar Pero aquí medidas. nos estaban diciendo hace un ratico que el proceso puede durar 3 años. Bueno, sí. Después que tú matas y vuelve otra vez, eso es importante. Bueno, aquí estamos hablando de que en el 78, es cierto, duró 3, 4 años repoblar. Pero estamos hablando ahora de que pudiera mantenerse cierta población de cerdo, que no se elimine, que no se sacrifique. Por la Sí, pero industrialización. la industria tiene otro tamaño ahora. O sea, Es otra cosa. ahora es un monstruo. Es otra ahora hay cosa. una granja con 6,000 madres. Oh, pero yo lo sé. Por eso te estoy diciendo. A ver, sí. Señor Malcolm, antes, la última pregunta por parte nuestra es con respecto a las alzas de precios que se han registrado en los últimos días. ¿Podría ser un fenómeno pasajero esto? El que algunos precios de artículos de primera necesidad han subido. Ya si tú entras a la bolsa de Chicago, ya tú ves los futuros de los granos bajando. Ya eso se va a normalizar. Eso lo hemos dicho varias veces, que esta inflación es coyuntural, o sea, es producto del resultado de una crisis de oferta y demanda el año pasado por la pandemia, pero ya el único que está todavía que no se ha reflejado mucho es el petróleo. Pero después soya, maíz, trigo, ya tienen en los mercados internacionales hacia futuro una tendencia a ir bajando, lo que quiere decir que ya la situación inflacionaria se va a regularizar el año que viene. Con respecto a la deuda, señor Malcolm, me llama la atención que me puse a ver un artículo de el 30% de los fondos de pensiones en República Dominicana ahora, si se devolvería, fueran 200,000 millones de pesos. O sea que el 100% de los fondos de pensiones de años de los trabajadores que hemos ahorrado no llega a los 700,000 millones de pesos. Unos 12,000 millones de dólares. Creo que pasa de 700,000, está en 800 y pico de mil. Bueno, es el dato de hoy que tengo. Y cuando veo, y esto es una medida de impacto, los ahorros, qué se hacen con ellos, dónde van esos recursos, si lo tienen el 87% lo tienen entre Hacienda y el Banco Central, y todo eso, el impacto que tienen esos fondos y ese monto. Pero me pongo a ver un tema que usted mencionó al principio de esta participación, que es el endeudamiento de República Dominicana, sobre todo el endeudamiento externo del país, del gobierno. Solo en lo que va de este periodo, unos 14,000 millones de dólares. Vamos a ponerlo parejo. El gobierno se ha endeudado con producto de la crisis de la pandemia y de los endeudamientos normales que tiene, los déficits normales, lo mismo que teníamos ahorrado en todos los fondos de pensiones de los dominicanos. ¿Hasta qué niveles usted entiende que esto es posible? Bueno, es una realidad. Todos los países pasó lo mismo. El endeudamiento aumentó 30, 25, 40 en Estados Unidos. ¿Y usted no cree que el gobierno ahora debe de aprovechar que nos quedan unos días de estado de emergencia y buscar esos fondos adicionales para nosotros poder mantenernos 2 o 3 años hasta que la economía se estabilice? No hable de eso, no. No, nada de eso. Esos fondos, los fondos de pensiones hoy en día es lo que mantiene. No, yo no hablo de los fondos, hablo de buscar el endeudamiento necesario externo y las aprobaciones necesarias para nosotros no tener problemas a corto plazo. No, mira, el endeudamiento va a seguir. El esfuerzo que tenemos que hacer son dos: renegociar deudas, bajar las tasas de interés, que es lo que más pesa en el pago de los servicios de la deuda, más que el capital. Eso es importante y se está logrando algo de eso. El Ministerio de Finanzas ha hecho un excelente trabajo, el Ministerio de Hacienda ha hecho un excelente trabajo en ese sentido, que le está ahorrando al país varios miles de millones en el pago de intereses. Y lo segundo es mejorar los ingresos. Volvemos a lo mismo de anterior, la reforma fiscal. Pero nosotros estamos en un 72% del PIB en la deuda total.
Y cuando, ¿Qué es eso? Eso no es... pero estamos en un 72 con el PIB a donde está, y ahora con el rebote hacia arriba. ¿Usted no cree que terminaremos el año en un 62, 63%? Va a bajar, con el rebote del PIB va a bajar la proporción. Ahora, ahí está incluido el Banco Central, porque el gobierno central solamente es un 60, 59% la deuda en relación al PIB. Ahora, si tú le subes el Banco Central, se te lleva a 72, 73. Pero en fin, estamos en un punto medio. Hay países que deben 185, 200%. Hay otros que están en 60, en 50. Nosotros no es que estemos a un nivel crítico. Lo que tenemos que tomar precauciones para ya ir frenando eso. Quizás fijar como tope un 80% del PIB. Que la deuda sea un 80%. Hasta ahí y comenzar después a desmontarla. Pero realmente nosotros no estamos así, se usa mucho como político eso, la parte del endeudamiento, pero no se puede hablar de los 14,000 millones, que es cierto. Fueron 14,000 millones de dólares que aumentamos en un año y pico. Pero eso pasó y sabemos por qué pasó, y eso pasó en todas partes. Y va a pasar un poquito más. Y va a pasar un poquito más. Bien. Hay una palabra que se llama sesión permanente. Yo creo que lo vamos a declarar aquí, invitados en sesión permanente. José Eloy Marcún, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.